Ahí estamos. Bien. Bueno, nuevamente hola. Hola. Ahora que estamos grabando. ¿Cómo estás, Lu? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, gracias por participar de la charla con tu hermana aquí en las charlas que estamos teniendo de cuestionándonos, que es para cuestionarnos acerca de nuestras creencias y como lo tuyo, digamos, como tu área está vinculada al tema de género, me parecía interesante e importante cuestionarnos justamente sobre las creencias que hay con respecto al género. Pero para empezar, por ahí me gustaría que te presentes, que cuentes un poco de vos, cómo es que llegás a dedicarte al área de género, porque en realidad vos sos biotecnóloga con orientación en genética y sin embargo te dedicaste a un área que tiene más que ver con lo social que con lo natural. ¿Cómo es que llegaste a ese paso? ¿Con qué creencias también te encontraste para llegar ahí? Bueno, muchas gracias por invitarme, me encanta estar aquí contigo. Eh, bueno, sí, es verdad, yo estudié biotecnología y después me fui a un laboratorio de neurociencias. Ujú. Hacía ciencia básica. Ciencia básica es averiguar el rol o qué hace ciertas proteínas que tenemos, en este caso en poblaciones neuronales, ¿no? No sabemos qué hace, vos averiguás qué hace para después aplicarlo con productividad útil para nuestra salud. En este caso salud mental, porque esta proteína que yo estudiaba estaba asociada a déficits cognitivos, que se vinculan con personas psicóticas, ¿no? Es una visión bastante reduccionista de la salud mental, donde pareciera que hay una falla biológica que causa la patología. Eso lo entendí después y empecé a criticar eso. Pero además de criticar esa idea de salud mental, lo que me di cuenta es que yo hacía ensayos de conducta en ratones y solo me decían que use machos, porque las hembras tenían fluctuaciones hormonales, entonces complejizaban las variables de estudio y no nos servían, porque no queríamos estudiar las fluctuaciones hormonales, queríamos estudiar el rol de un receptor. Entonces yo me quedé Ah, pensando, por sí, fluctuaciones hormonales te referís por el hecho del ciclo, digamos, de lo que sería el ciclo menstrual. tal cual, ciclo de ovulación, tal cual. El- Entonces, claro, yo ahí me quedé un poco como en shock, porque dije, claro, en la carrera me enseñaron que había dos formas biológicas asociadas a los órganos de la reproducción, y que eso implicaba a los cerebros. Yo tenía ese discurso, ¿no? Me había recibido, o sea, pensando que había dos tipos de cerebro de acuerdo a la genitalidad. Entonces cuando me dicen que solo use machos, dije, claro, si son dos cerebros diferentes, machos y hembras tendrían que tener dos cerebros diferentes, entonces si se va a extrapolar el resultado a la especie humana, tendríamos que saber también qué pasa en la hembra, porque los cerebros en teoría no son iguales. Entonces, para ver qué onda, me metí en una página que se llama PubMed, que es una página de bases biomédicos, de datos biomédicos, la más grande que hay. Y empecé a poner, o sea, puse cerebro humano, dimorfismo sexual, dimorfismo de dos formas biológicas. Entonces empecé a ver una cantidad de investigaciones terribles que encontraban diferencias para cualquier cosa entre los cerebros de varones y de mujeres, ¿no? Como el cerebro más emocional de la mujer, típico, el del varón más preparado para ciertas habilidades, dentro de las cuales se encuentra una habilidad que se llama visoespacial y que está asociada a cómo nuestro cerebro lee la información que leemos en el entorno, ¿no? Para movernos a través del espacio. O sea, las tareas cotidianas, por ejemplo, la típica es dónde estaciona el auto. Para encontrar el supermercado, para trepar una montaña, no digo que sea lo cotidiano, ¿no? Yo no trepo montañas, pero digo que es una habilidad que se usa en lo cotidiano y que encima también está asociada a cierta capacidad de abstracción y es implementada para áreas como las ingenierías, matemáticas, química orgánica. O sea, fíjate que esta habilidad en teoría estaba optimizada en el cerebro del varón. Entonces dije, claro, estoy primero haciendo investigación sesgada, porque no estoy usando las hembras y supuestamente hay dos cerebros. Y segundo, según este criterio de dos cerebros, mi cerebro no está preparado para hacer ciencia, porque todas las características para hacer ciencia están en el cerebro del varón. Entonces, o hago mala ciencia, o tengo un cerebro masculino, o encima voy a hacer ciencia sesgadamente, porque voy a usar solo machos. Entonces me entré en shock como un poco de responsabilidad ética por lo que estaba haciendo. Y ahí empecé a ver además que este discurso neurocientífico sobre dos cerebros era metodológicamente sesgado y partía de presupuestos que tenían que ver con lo que llamamos estereotipos de género, ¿no? Un conjunto de hábitos y conductas, atribuciones sociales y culturales
que se fundan sobre la idea de la genitalidad. Entonces, me pareció mucho más interesante y crítico y necesario reorientar la investigación y poner en jaque, ¿no?, ese discurso y revisarlo y ver por qué era sesgado y además obstaculiza la salud, porque con el criterio de 2 cerebros que se justifican para los estereotipos de género que están jerarquizados, porque todo lo asociado al cerebro de varón es lo más valorado en esta sociedad, En ¿no? una sociedad machista, sí. Claro, tal cual. Entonces, tenía que también tener impacto en la salud, porque si partimos de la idea de que hay 2 cerebros en salud mental, así se explican las prevalencias, por ejemplo, que haya más esquizofrenia en varones que en mujeres, más depresión en mujeres que en varones, y eso supuestamente es porque hay un cerebro predispuesto a. Pero fíjate que acá también entra todo en crisis, porque si no hay 2 cerebros y se fundan los presupuestos en estos estereotipos de género, ¿cómo se justifica o cómo se entienden las prevalencias, por ejemplo, en depresión? Que más mujeres sean depresivas. Entonces me empecé a interesar por esa prevalencia, a poder explicarla de otra manera que no sea como una causa biológica, ¿no? O como una contribución biológica, que es esta idea del discurso que se llama, por eso, esencialista y biologicista. Esencialista porque insiste en que hay una esencia que nos define, y biologicista porque la ubica en la biología, esa esencia. Entonces, tal cual. Entonces ahora estoy como más centrada en neurociencia, salud mental, con perspectiva de género. Y es, primero, bajo el criterio acerca de que no hay 2 cerebros, es inválido, o sea, me baso en otras investigaciones que critican esta idea, porque hay mucha plasticidad cerebral. Nuestro organismo todo es plástico. La plasticidad es con la facilidad que incorporamos experiencia a nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro es el órgano más plástico que tenemos, entonces el aprendizaje y memoria implica modificaciones cerebrales. Aumentan estructuras, el volumen de estructuras, se refuerzan ciertas sinapsis, que son la comunicación entre neuronas, se debilitan otras, se forman nuevas, desaparecen otras. Entonces, hay muchos factores que impactan en el cerebro. Es cierto que cromosomas, los que llamamos sexuales, impactan en el cerebro. Es cierto que las hormonas mal llamadas sexuales, porque todos los cuerpos sintetizan todas las hormonas, testosterona, estrógeno, progesterona, están en todos los cuerpos, impactan en el cerebro, pero no lo determinan. Hay muchos otros factores, factores no asociados a lo sexual, como por ejemplo otros cromosomas, otras hormonas, y factores que tienen que ver con el ambiente. Con el ambiente, y de 2 maneras el ambiente. El ambiente que tiene que ver con el ambiente. Con lo que decís esto de sexual, te referís a las diferencias biológicas de macho y hembra, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, que ahora vamos a eso, pero también es criticable esa división, y es totalmente lo que dices, es genial, es esa división. Es esa división, como que hay un impacto asociado a eso, a los criterios de macho y hembra, que no es homogénea en la especie humana, o en la especie humana esas categorías tampoco es problemático, pero supongamos que sí, incluso. Tenemos un ambiente que tiene que ver con el ambiente fetal, digamos, el ambiente donde nos vamos desarrollando, y que este ambiente está modificado incluso por las prácticas y los hábitos alimenticios del cuerpo gestante, por ejemplo. El cuerpo de la madre. Sí, o bueno, y hay otras identidades que también pueden gestar, por ejemplo, los varones trans, ¿no? Que son personas Claro. en útero, o personas no binarias, por eso digo cuerpos gestantes, para no asociar Está una identidad de género. bien. Entonces, y después tenemos una experiencia, un ambiente que tiene que ver con la propia experiencia. La experiencia, hablo de la experiencia social. La experiencia social es mi exposición, el cuerpo expuesto en la calle, el deporte que hago, el trabajo al cual me dedico, mi estrés, mis estados de ánimo, de felicidad, de tristeza. Una experiencia social que está inherentemente generizada. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a la calle estamos atravesando una experiencia a partir de la lectura de varones y mujeres en general. Y eso también tiene un impacto en nuestro cerebro. Entonces, todo eso impacta y lo va modificando, no solamente en un periodo temprano del desarrollo, a lo largo de toda la vida. Entonces, no es válido caracterizar que hay 2 cerebros, y los presupuestos acerca de hay una predisposición biológica para estados como la depresión, también cuando analizás la historia de la ciencia, ves que viene de un discurso donde también los síntomas asociados a la depresión están vinculados con el estereotipo femenino.
son síntomas, fíjate, que se llaman internos, de hecho, ¿no? Esta idea de la mujer no ocupando el espacio público, en el ámbito doméstico, la emocionalidad, la cuestión, Claro. la angustia, la no expresión. Todo eso viene encadenado a la supuesta predisposición para este tipo del llamado desorden mental. Y después tenemos esquizofrenias tipos de, por ejemplo, en niñes, en niños varones, por ejemplo, el tema de el déficit de atención, problemas de conducta. Fíjate que se llaman síntomas externos. O sea, es la expresión. En el espacio público está más dada en niños y varones. Esto no es casual. Viene de un sesgo de género donde lo femenino es para adentro y lo masculino para afuera. Entonces, el hecho que hoy, aunque haya inversiones millonarias para encontrar el conjunto de genes que te predispone a la depresión, las estructuras del cerebro asociadas a sin éxito, lo que tienen que hacer es que nos reformulemos la pregunta. ¿Realmente hay contribuciones biológicas? ¿No será que, obviamente, que impactan en nuestro organismo, las prácticas de género explican de una mejor manera estas prevalencias? Somos cuerpo, digo, ¿no? Las prácticas de género se materializan en nuestro cuerpo. Por eso digo que el cerebro aprende. Pero de ninguna manera podemos tener una postura, primero biologicista como causa, y segundo cerebrocentrista, como si la salud pasara solo por el cerebro, cuando nuestro cuerpo es un todo conectado y nuestra mente está corporizada, materializada en todo lo que somos. Te pregunto algo que se me vino así mientras te escuchaba. En esto de las prácticas, ¿no? Que estamos hablando de lo exterior, el varón, la mujer de la parte interna, desde lo interior, si no puede haber un impacto, digo, si lo pensamos en el recorrido histórico de la sociedad, ¿no? Donde eso se viene como repitiendo desde casi los inicios de, no sé si de los inicios de la humanidad, pero de todas las humanidades, o en todos los grupos humanos, pero sí lo podemos observar que, bueno, en varias, digamos, a lo largo de la historia se ha sucedido esto de que los hombres se dedicaban a la casa, por ahí las mujeres a la recolección, el cuidado de los niños. Y de esa historia, ¿no? También puede estar, se puede transferir genéticamente. Hay como, ¿no? Está buenísima tu pregunta. Está buenísima. Mira, dos cosas ahí. Creo que en cazadores-recolectores, fíjate que incluso no hay datos arqueológicos, esto es súper interesante, que demuestren una diferencia física, por ejemplo, entre personas que gestaban y personas que no. Porque las actividades no estaban tan diferenciadas. La diferenciación viene con la agricultura, con el asentamiento, y esta división de lo doméstico y lo público, ¿no? Entonces, ahí hay prácticas que se corporizan también. Fíjate, como si una persona va a cazar, va a correr y demás, seguramente crece muscularmente, y personas que no, que están acostumbradas a actividades más sedentarias, también lo corporizan, ¿no? Y eso también, el tipo de habilidad cognitiva y conductual también se materializa en los cerebros, obvio. Y esto viene de una tradición después, sobre todo, a ver, no es que el patriarcado empieza en la Edad Moderna. O sea, en la antigua Grecia sabemos que las mujeres estaban completamente relegadas al espacio doméstico y los varones eran los ciudadanos, digamos, ¿no? Eran sujetos de derecho, las mujeres no. Salvo las prostitutas, que ellas sí tenían, increíblemente podían opinar y participar. No las de todas, total. Bueno, que no de todas las clases sociales, calculo, ¿no? Ahí. Bueno, pero en general eran como en general, si no eran trabajadoras sexuales, las mujeres estaban como en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Pero la diferencia que hay entre lo que sería la Edad Moderna, que empieza por el siglo XVII, es un cambio en la cosmovisión del mundo y en cómo se interpreta la naturaleza y consecuentemente la diferencia entre los cuerpos, las diferencias sexuales. Y ahí va a haber una polarización de los roles sociales. Entonces, la diferencia que hay con la premodernidad del discurso de la sexualidad y a partir de la modernidad lo que se va a empezar a generar es que en esta polarización se va a volver mucho más violenta la regulación de la conducta de las mujeres.
en lo doméstico, en lo privado. Y fíjate que vos me decís si se puede heredar, y Esa hoy sabemos, información pasa a nivel genético, preguntaba. sin duda hay prácticas culturalmente heredadas. Y lo interesante es que se empieza a ver que esas prácticas culturalmente heredadas pueden tener un marcaje genético, no en la secuencia del ADN, que digamos que es el libro escrito, pero cómo este libro se lee, que tiene que ver con la regulación de los genes, la expresión genética, es un fenómeno que se llama epigenética, se llama sobre los genes, epi es sobre. Y hay modificaciones a través de la experiencia que dependen de cambios en la regulación génica, de estos cambios epigenéticos. Y hay ciertos cambios que pueden llegar a tener una incidencia hereditaria, porque ocurren a nivel de las células sexuales. Entonces, sí, genéticamente se puede dar de herencia. Es decir, si vos estás siendo gestada por una persona que tiene ciertos hábitos alimenticios, que tiene cierta actividad física, que vive bajo ciertas condiciones de estrés, incluso bajo estigma, que tiene que ver, el estigma tiene que ver con por ahí respuestas al estrés incrementada, y que parte de una base en donde hay impactos hormonales en el cerebro que hacen más susceptibles ciertas comunicaciones que te disparan a vos la idea de huida y de escape. Esto es muy evolutivo, yo no creo que sea así, somos personas somos culturales, pero lo digo en términos de base genética, se podría hablar de herencia en este sentido. Ese estigma, si tiene modificaciones la regulación genética que sensibiliza al cuerpo para bajo cierto estrés actuar muy reactivamente, vos podés heredar esa respuesta, que no implica que eso sea en automático que vas a reaccionar así. Porque estamos hablando de personas, somos Sino que te predispone, es como una predisposición. tal cual, y fíjate que no estamos hablando de depresión, que eso ya es mucho más abstracto y es un estado anímico y un concepto médico psiquiátrico. Estamos hablando de respuestas básicas, que estoy hablando del estrés, ¿no? Eso puede tener una predisposición, como yo puedo tener una predisposición a cierto tipo de diabetes. Estoy hablando de ese tipo de predisposiciones. No creo que haya predisposiciones para habilidades espaciales, como supuestamente el discurso dominante dice que el cerebro del varón está más optimizado. Eso no. Pero sí este tipo de predisposiciones que pueden tener que ver con, por ejemplo, herencias de ciertas enfermedades, viste que lo vimos, existe. Bueno, pero este tipo por ejemplo, de formas de socializar pueden tener ese impacto. Y yo creo que también puede tener un impacto hereditario el hecho de el desarrollo muscular. Como prácticas generizadas también adoctrinan el cuerpo de una manera culturalmente heredada, pero también que puede traducirse en ciertas expresiones genéticas donde a vos te limita el crecimiento corporal. No podemos, porque de hecho no había antes diferencias entre varones y mujeres. Entonces, obvio. Eso explicar un poco al lenguaje por ahí, yo te lo entiendo, pero para que la persona, para el que lo vea, o sea, en un lenguaje un poquito más Sí, cotidiano, ¿sí? ¿cómo es que se pueden heredar esas prácticas? Por ejemplo, el ejemplo clásico. La conducta de juego es una de las actividades más generalizadas que tenemos. La conducta de juego. Pensá que en la conducta de juego, el varón cis, o sea, estamos hablando, cis es el prefijo que se usa o que usamos las personas que nos continuamos identificando con el género que nos imponen al nacer, ¿no? En contraposición a personas trans no binarias. Digo que nos imponen al nacer porque, como vos bien dijiste, nacemos con cierta genitalidad, en este caso que vos hayas planteado, se dice macho-hembra. Vamos a ver si nos da tiempo discutimos eso, pero vamos a suponer que macho-hembra. Y a cierta genitalidad, en mi caso vagina, me imponen la categoría mujer. Ese es el género. Yo no nací mujer, yo nací con vagina. Claro. Mi pretensión acerca de que soy mujer es porque se espera que de acuerdo a una posibilidad reproductiva cumpla cierto rol en la sociedad. Entonces, con esa categoría mujer, a mí me hacen un conjunto de predicciones. ¿A qué voy a jugar? Me van a regalar muñecas, probablemente. Voy a tener habilitados ciertos colores, más que otros. Van a determinar mi orientación sexual, porque van a pretender que sea heterosexual, porque la sociedad es heteronormativa, te impone como norma la heterosexualidad, entonces van a pensar que me van a gustar los varones. Y además que voy a ser cis, es decir, que voy a continuar identificándome con este género que me imponen. ¿No? Entonces,
la conducta de juego opera también para que naturalicemos este género impuesto, para que yo me vaya acostumbrando a lo que tengo, que me dicen que puedo hacer. Fíjate que el género es en sí mismo prescriptivo, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Porque una persona que nace con pene le imponen la categoría varón y seguramente nunca le van a regalar una muñeca, nunca. Por ejemplo, si va a querer hacer gimnasia artística va a tener muchos problemas, porque van a asociar encima su categoría de género, van a confundirla con su orientación sexual, y cuando un nene juega con una muñeca se piensa o que quiere ser nena, se confunde la identidad de género, o que se solapa con la orientación sexual y que se va a pensar que al nene le van a gustar las nenas. Porque una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. O sea, Claro. yo me identifico mujer, me sigo identificando, soy mujer cis, porque tengo vagina, me impusieron el género mujer, continúo identificándome como mujer, pero eso nada dice de mi orientación sexual. Yo podría ser heterosexual, bisexual, pansexual, lesbiana, me identifico lesbiana, políticamente, porque no creo que nada cause biológicamente ni mi identidad de género, ni mi orientación sexual, ni mi expresión de género. Porque una cosa es como me identifico y otra cosa es como me expreso. Yo me identifico como mujer, pero mi expresión de género es bastante ambigua en lo que entendemos como masculino y femenino. Claro. Por ahí la expresión de género tiene que ver con eso, cómo me visto, mi gestualidad, cómo quiero que me llamen, qué cosas hago, ¿no? Entonces tenemos cómo caminas, tal cual. Tenemos varias categorías, pero los si cortes de pelo, todo. todo, total, el deporte, todo. Pero si vamos a esta idea, entonces, nazco hembra con vagina, me imponen la categoría mujer y se espera que sea heterosexual femenina, hay todo un aprendizaje cultural en todas las instituciones familiares, sobre todo en la familia, después en el colegio, la reproducimos en todos lados, donde me van a tener que, van a decirme a través de los medios de comunicación cómo tengo que actuar. Entonces, los juguetes que me van a regalar van a ser juguetes pasivos, porque la división, todo está generalizado. Activo lo asociamos a lo masculino, pasivo a lo femenino. Entonces se espera que me van a regalar una muñeca, un set de té, todas prácticas que supuestamente no van a requerirme el movimiento. Si me abro de piernas, me van a decir cruzate de piernas, no trepes los árboles, no te ensucies. Las nenas comen menos, así que le damos más de comer al varón. Fíjate que todos estos hábitos culturales se corporizan. Son todos hábitos que hacen que yo o no ocupe espacio. Incluso con la alimentación que no crezca tanto. Entonces, ese adoctrinamiento del cuerpo a través de la práctica se puede materializar. Fíjate que no sabemos incluso si por este factor, esta regulación epigenética de la que hablábamos antes, se pudiera heredar. Y que todos los cuerpos feminizados, de alguna manera, ¿no? Tengamos una expresión corporal súper limitada y circunscripta por hábitos culturalmente heredados, pero que se materializamos y que se impacta en nuestro cuerpo y termina siendo una herencia real biológica. De esa manera, por ejemplo, podemos heredar ciertos patrones generizados, no solamente en términos culturales, porque mi mamá me enseña esto y yo le enseño esto a mi hija, etcétera, sino porque incluso la idea del comer menos, del sedentarismo y demás, puede tener un efecto en la regulación misma genética, del metabolismo, y afectar mi desarrollo muscular, el largo de mis huesos. Digo, no sabemos hasta qué punto no tiene un impacto. No, y sabes lo que pensaba también, y cómo impactan aquellas mujeres que no encajan, digamos, con ese estándar de por ahí ser chiquititas, delgadas, ¿no? Que son grandotas, que comen más, ¿no? Y cómo puede impactar hasta psicológicamente. Es buenísimo lo que decís porque de hecho la sociedad castiga. Claro. La sociedad castiga un montón. Entonces, fíjate que también, total, y esos condicionantes que vos planteás son los que también pueden explicar las prevalencias a la depresión. Los mandatos de la feminidad son mucho más estrictos en términos de belleza, en términos de culpa, ¿no? El cumplir, la realización a través de la maternidad, y es incompatible con mantener el cuerpo bello. Fíjate todas las tensiones que tenemos. O sea, tengo que parir para sentirme realizada, pero no puedo engordar un gramo, porque si no, voy a ser no sexualizada. Entonces, todo eso que es incompatible es el requerimiento para ser mujer.
Ya lo planteó Simone de Beauvoir en el segundo sexo, en el año 45, y no pierde vigencia. No se nace mujer, aunque paradójicamente el discurso que es biologicista intenta decirnos que nacemos mujeres y no, el lograr serlo son todas prácticas incompatibles una con la otra. Es una tensión que completamente impacta en tu psiquis. Es imposible que no. La tensión entre el crecimiento profesional o el trabajo y el cuidado y la maternidad, cosas que el varón en general no tiene que elegir. Vos le preguntás a cualquier diputado si es papá y te puede decir que tiene 5 pibes, 6 pibes, total lo cuida la mina, no pasa nada. Ahora, a cualquier tipa que la ves en un cargo de alta jerarquía, o tiene una hija, o no tiene. Y seguramente terciariza el cuidado con otra mujer. Entonces, todas estas prácticas que generan tensión, obviamente que impactan en nuestra salud. No solamente la que entendemos por psíquica, que de vuelta no es psíquica porque hay una mente en el cerebro, ni porque la mente es etérea. Hay como un diagnóstico completamente androcéntrico de toda la salud en general y sobre todo la salud mental. Por androcéntrico siempre entendemos un tipo de sujeto con ciertas... Cara, sí. Es como un varón cis, ¿no? Varón cis, blanco, heterosexual, occidental, propietario y adulto. Y es muy importante lo adulto, porque siempre le sacamos la autoridad a las niñas. Parece que ser niña es una falta llegar a. Eso es un concepto que tenemos que viene de este varón, que era el único ciudadano. Hoy, si nos fijamos, ese varón sujeto androcéntrico es el 1% de la población mundial. ¿Quién carajo cumple los requisitos del sujeto androcéntrico? O sea, hay personas que pueden ciertas características sí adherir, o sea, hay varones cis, obvio, varones cis, en ese sentido, bueno, pero Propietarios son pocos. ¿qué? Propietarios, por ejemplo, no son muchos. Tal cual, tal cual. Y heterosexuales no sé, hasta que suceda lo contrario, pero claro, entonces fíjate que en realidad toda la guía que tenemos para conducirnos en la sociedad surge en el desarrollo de la modernidad por un sistema de valores que, bueno, va a desarrollar este sujeto. Entonces, en realidad, ese sujeto, que es el 1% de la población, está imponiendo a la mayoría cómo tenemos que crecer, sentir, desear, amar y percibirnos e identificarnos. Entonces, la apuesta de cuestionarse es no solamente cuestionarse una misma y cuestionar, porque somos relacionales, cuestionar a las otras personas, desnaturalizar, sino también tener que ser críticas con los valores que reproducimos y preguntarnos a quiénes estamos beneficiando, para quiénes estamos siendo así como somos, ¿no? Porque estas categorías que son exhaustivas y excluyentes, digamos, ¿no? Que se llama dicotómicas. Dicotómicas excluyentes porque en esta categoría de sistema binario, o sos varón o sos mujer. O te identificás como una persona no binaria, pero reproducís otro binario más. Estás dentro o fuera del sistema binario, de vuelta. No es una crítica a ninguna identidad de esto, ¿eh? Es solamente para No. el complejo de salirnos de esto. Todas las personas de alguna manera lo reproducimos. Y es exhaustivo. También hay como una necesidad del ser humano como de tener que clasificar para poder entender y comprender el mundo en el que vive, ¿no? Como que está eso un poco en el ser humano inherentemente la clasificación, porque, a ver, si yo, por ejemplo, si vamos a de dónde quizás arranca quizás arranca como no, los primeros homínidos tenían de cierta manera decir, bueno, si viene por decir algo, ¿no? Este animal enorme o este león, por ahí no había león, me va a comer. Entonces, si yo no lo clasifico y me quedo acá, es como mi vida es la que corre el riesgo. Pero bueno, eso fue modificándose, pero sigue como me parece estando esa necesidad del ser humano de clasificar para ver qué es bueno, qué es malo. Lo que por ahí tenemos que quizás replantearnos son a qué valores consideramos que son apropiados o no apropiados, ¿no? Porque además también eso va modificándose a lo largo de la historia y de la sociedad. Como seres humanos la sexualidad no la vivimos igual ni que hace 50 años, que hace 100, ni nos conducimos como varones y mujeres tampoco, de cierta forma, de la misma manera.
Y ahí, bueno, vos podrás hablar un poco más con el tema del movimiento feminista, que también ha llevado a que las mujeres empiecen a ocupar otros roles, Total. y eso también ha impactado socialmente. Total. Sí, es muy interesante lo que decís porque es un tema, esto de si es inherente o no la clasificación, porque es una discusión vigente. Si nacemos, si hay algo inherente, porque lo inherente plantea algo innato. Lo innato es algo que nos aprende. Es algo, es como por ejemplo, es una conducta, un patrón de conducta que se repite de manera indistinta entre todos los individuos de una especie, ¿no? Por ejemplo, en la técnica de caza del sapo. ¿Cómo caza el sapo? Vos ves al tipo o a la tipa, entonces lo que hacen es siempre sacar la lengua en un mismo ángulo sin que aprendan. No es que la mamá le dijo a las crías a 45 grados, no. Pero está medido que hay un patrón de conducta donde la caza para lengüetear a la mosca, que está el sapo así, el tipo tira la lengua, siempre es en el mismo ángulo. Eso es un instinto. Eso es algo que no se aprende, evidentemente, por lo menos no con este detalle matemático que es propiamente humano, y que sin embargo lo vemos en todos los individuos de una especie. Plantear que eso existe en la especie humana es re complejo. ¿Podríamos decir que hay una base para clasificar y que cada cultura clasifica diferente? Podríamos, pero también es una discusión. Ahora, si hay una base para la clasificación, es interesante lo que decís, porque el criterio de bueno o malo remite a valores, con una carga Claro. valorativa. Eso es evidentemente aprendido, ¿no? ¿Por qué voy a pensar Sí. que las cosas buenas y las cosas malas? Por ejemplo, cuando decimos que la sociedad es cis heteronormativa, que es algo que caracterizó el feminismo sobre todo de los 90, porque el feminismo esquemáticamente y de una manera que a mí no me gusta igual, el feminismo se divide en olas, ¿no? Olas es momentos históricos auges del movimiento feminista, pero no es que no hay una continuidad y no es etapista, no es que la segunda ola va a superar a la primera. Pero sí hay movimientos políticos donde identificamos ciertas corrientes en ciertos momentos históricos. La primera ola la tenemos a finales del siglo XIX, con el movimiento sufragista, ¿no? Las mujeres que exigían el derecho al voto y el acceso educativo, porque no podían entrar a la universidad. La segunda ola se identifica más o menos en los 60 y en los 70, cuando hay un feminismo que empieza a denunciar la idea del amor romántico, ¿no? Y la familia heterosexual obligatoria para la mujer, y que el ámbito doméstico es un lugar de violación de derechos. Y después en los 90 tenemos un feminismo que critica este feminismo de la segunda ola, y que va a decir que no está denunciando otras prácticas, que la mujer no es un universal, que hay racialización, las mujeres negras no viven lo mismo que las mujeres blancas, las mujeres lesbianas no viven lo mismo que las mujeres heterosexuales, y que la mujer que representa a la mujer universal era la cis blanca burguesa, ¿no? Esa es una crítica muy fuerte que se le hace a los feminismos de los 70. Esto no implica que hoy está superado ese feminismo. De vuelta, son procesos simultáneos y hoy conviven diferentes corrientes feministas. Yo adscribo a una donde no caracterizamos que el sujeto del feminismo tiene género ni orientación sexual. Sujeto del feminismo es una persona que se compromete a renunciar a sus privilegios que tiene por su identidad y acompañar la lucha y denunciar la opresión que viven otros sujetos. Sea macho o hembra, hablamos en términos biológicos, ¿no? Tal cual. Sí, cuando siempre el varón cis blanco heterosexual me pregunta, ¿puedo ser feminista? Le digo, sí, lo primero que tenés que hacer es cuestionar tus privilegios y estar dispuesto a renunciar a sus privilegios. Correrte de protagonismo y aprender a acompañar. O sea, vos sacate del cartel, no sos protagonista, te vas al costado. ¿Eso es ser feminista? Llámate como quieras. Eso es tener un compromiso político cuando ves que hay desigualdades e injusticias y vos querés romper con esas desigualdades e injusticias. Entonces, desde esa perspectiva, cuando caracterizamos, por ejemplo, que la sociedad es cis heteronormativa, es que decimos que las personas que son cis tienen privilegios por ser cis. Y ese privilegio es en condición de relación con el obstáculo y la opresión que viven las personas trans y no binarias, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo que me defino políticamente como mujer cis, es porque diciendo que soy cis, estoy visibilizando que tengo un privilegio al cual quiero renunciar.
y que ese privilegio está siendo vivido a costa de la opresión y la injusticia y la desigualdad que viven personas trans y no binarias. Cuando digo que soy mujer, estoy visibilizando que tengo opresiones porque no soy varón, que es el sujeto o el cuerpo jerárquico, ¿no? Porque hay una lectura jerárquica de los cuerpos. Ese varón cis tiene una jerarquía solo por ese cuerpo. Cuando digo que soy lesbiana, no es porque nací lesbiana, sino para visibilizar que como no soy heterosexual socialmente hablando, tengo opresiones por mi orientación sexual. Entonces, esas categorías políticas son un compromiso político, porque de los privilegios que tengo con estas categorías los quiero renunciar y por eso los visibilizo, y también por los obstáculos que tengo por esta categoría, quiero luchar para no tenerlos. Y estoy proponiendo que las personas que tienen esos privilegios, que son varones, por ejemplo, u heterosexuales, también se comprometan y se movilicen para renunciar a esos privilegios. Entonces, esa es la causa principal para mí del feminismo, es aprender a cuestionarnos y a desnaturalizar. Es una práctica política, no es una teoría de libros que tengo que ir a la biblioteca a leer, no, es algo que en lo cotidiano tiene que estar en práctica y implica desnaturalizar. Desnaturalizar las formas que violentamos y somos violentades solo por nuestro cuerpo. Entonces, esa es la principal. Sí, de nada, digamos, serviría decir que sos feminista cuando después, por ejemplo, no sé, le decís a tus hijos, a la nena le ponga la mesa y al nene no porque es nene, por ejemplo. Tal cual. Eso es violencia. Eso reproduce desigualdad y violencia, porque en la calle, después, el cuerpo de la nena va a ser el vulnerado, el vulnerable, el violentable, el abusable, el violable y el matable. Porque es importante esto que decís. La categoría de femicidio es una categoría para denunciar una muerte sistemática de personas solo por su identidad de género. Sobre todo el transfeminicidio. O sea, estamos hablando de gente que muere por su género, su identidad de género, su orientación sexual. Entonces, en la medida en que nuestras prácticas sigamos reproduciendo a través de la crianza, a través de nuestras propias conductas, los estereotipos de género que legitiman esta lectura subordinada y que implica la subordinación implica asociar lo femenino a lo privado y a lo doméstico, porque está infravalorado en esta sociedad. Eso implica la subordinación. Eso, mientras, en la medida que sigamos haciendo eso, estamos reproduciendo feminicidio, violaciones a cuerpos feminizados, transfeminicidios, homofobia y lesbofobia. También tenemos que hacer cargo de lo que reproducimos. Por eso es muy fácil decir que somos feministas y esperar a que hagan, como si, no sé, como cuando dicen patriarcado, como si fuera, no sé quién es el patriarcado. No. O sea, yo siempre digo lo mismo, que el patriarcado somos todes. Lo reproducimos en el cotidiano todas las personas. Entonces, tenemos que empezar a ver qué nosotras reproducimos, qué depende de nosotras cambiar. Está vinculado obviamente a las creencias que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que vienen de la sociedad y por ende del núcleo familiar en el cual uno se cría, ¿no? Porque la familia depende también de lo que la sociedad marca como bueno o malo, de las creencias de la sociedad, que la sociedad tiene con respecto a los sujetos que integran esa sociedad, y que además después esa familia reproduce esas creencias al transmitirlas a sus hijos, ¿no? Total, bueno, y fíjate que lo que es súper importante, porque es un sistema de creencias, pero por ser una creencia, no es un disfraz. Es decir, no es que yo creo que soy mujer y me lo saco. Estamos hablando de creencias que, como dijimos desde el principio, se materializan y se corporizan. Entonces, son prácticas, son hábitos, soy yo. Lo encarno. Entonces, claro. es muy difícil romper con eso. Por eso son prácticas que tienen que ir orientadas a desnaturalizar, ¿no? A cuestionar todo lo que damos por sentado. Incluso, como he hablado también con muchas mujeres que se identifican feministas, bueno, hay una corriente feminista muy fuerte que se llaman las TERF, que son las feministas radicales, para mí de radical no tienen nada, que son trans excluyentes. Lo que hacen es reducir la categoría mujer a una identidad biológica, ¿no? Entonces las mujeres trans no son mujeres, los varones trans no son sujetos del feminismo, y son personas que en realidad reproducen el discurso que quieren diluir. Es un discurso jerárquico, ellas jerarquizan el cuerpo también. O sea, están en contra de que el cuerpo varón cis hagamos que el cuerpo de la mujer cis, pero están a favor de que su cuerpo oprima a otros cuerpos, ¿no? Me parece nefasto y una violación de los derechos humanos. No adhiero a ese tipo de feminismo, que no considero feminismo. Pero además de eso, me parece que
lo interesante que tenemos que ver es que, por ejemplo, hay mujeres que son feministas, que son heterosexuales, porque es otra cosa. La orientación sexual no te hace más o menos feminista. El punto es cómo vos pensás que tenés una orientación sexual. Si una persona que es lesbiana piensa que nació lesbiana, yo tengo diferencias políticas con eso, porque es una lectura biologicista. Es decir, pensás que nacés con ese atributo. Y hay mujeres heterosexuales, cis, que no piensan ni que nacieron cis, yo no pienso que nací cis, y tampoco piensan que nacieron heterosexuales, punto. Y eso me hace como mucho más afín políticamente, no tiene que ver con la orientación sexual. No hay que ser lesbiana para ser feminista tampoco. Pero entonces, hay muchas mujeres que se identifican feministas, por ejemplo, y heterosexuales, y que hay veces que nos encontramos hablando y que me dicen que se dan cuenta que reproducen esta idea del caballero, ¿no? Que en eso lo que tenés detrás es la legitimación de un femicidio. ¿Por qué? Porque la idea de lo caballero, de que pase la mujer primero, es todo el tiempo la lectura jerárquica de los cuerpos. El varón macho proveedor y la mujer frágil necesitando que la cuiden, ¿no? Ese es el cuerpo que estás vulnerando cuando vos asumís ese rol. Y vos lo confundís con amor, porque pensás que es que te quiere más. Y en realidad es una relación de poder la que está legitimando, porque las relaciones de poder las legitimamos a través de nuestras prácticas. Entonces también lo que tenemos que empezar a cuestionarnos es por qué nos sentiríamos cómodas en esos tratos. Porque lo más difícil de vuelta es cuestionarnos a nosotras mismas. Entonces, Claro. pongámonos incómodas también en esos cuestionamientos. Sí, es interesante esto que estás diciendo. Y volviendo al tema, de nuevo, si bien estuvimos hablando todo el tiempo con respecto a las creencias que hay con respecto al género, ¿con qué creencias por ahí pudiste encontrarte a tu alrededor o de compañeros que tuviste cuando dejaste, digamos, de hacer una ciencia natural como la biotecnología, con orientación en genética, y te doctoraste, o sea, en el tema de género, o sea, en un área social, ¿no? ¿Con qué creencias te encontraste a tu alrededor? Tuyas también, por ahí, porque por ahí también encontraste creencias tuyas. Sí, está buenísimo. La principal creencia es esta, ¿no? Es la disociación entre lo natural y lo social. Como pensando que hay algo natural y hay algo social. Y que de hecho todo lo asociado a lo natural también lo interpretaba como lo biológico, como si la biología no fuera cultura. Porque la idea de que somos personas plásticas y que cambiamos todo el tiempo implica saber que cambia nuestra expresión biológica todo el tiempo, ¿no? Que somos cultura biológicamente hablando, que no hay una biología rígida y fija. Ese es un discurso esencialista sobre el cuerpo y no es real. Pero además también pensar que la producción de conocimiento que viene de las áreas de las ciencias exactas y naturales está por fuera, ¿no?, de las prácticas sociales, como si fuera neutral, universal, objetivo, que es lo que te enseñan. Entonces, el primer choque de creencias es darme cuenta que no hay objetividad, que no hay neutralidad y que no hay universalidad. Y siempre digo lo mismo, o sea, esas características vienen de la modernidad, se desarrollan en este sistema de valores androcéntrico, y justamente son características que no casualmente tiene el sujeto androcéntrico, porque era el único que podía producir conocimiento. Entonces, para hacer buena ciencia la tenía que hacer él. Las mujeres eran subjetivas, sensibles, inestables, entonces, y las personas racializadas, ¿no? Todo el discurso que fue sexista, en paralelo fue con los procesos de racialización. Personas negras, igual, por fuera. Fue siempre simultánea esa exclusión. Entonces, esta idea de objetividad, neutralidad y universalidad, en realidad, reproducen la mirada de este sujeto. Y esto lo vemos no solamente en las ciencias humanas, que te digo, el cerebro de varones y mujeres es mucho más claro, obvio, hay sexismo ahí. ¿Por qué? Porque es mal de conocimiento, no es porque negarla, porque también hay una apología de las feministas niegan las diferencias y creen la igualdad y por eso no aceptan que son diferentes. No, hay una confusión muy grande. Primero, no es negar las diferencias, es revisar ese conocimiento y decir que es sesgado, que no hay diferencias dimórficas de dos formas. Ese es el conocimiento sesgado. Eso en primer lugar. Segundo, cuando el feminismo pide igualdad, y acá voy a hacer como una apropiación de los conceptos de Diana Mafia, que amo mucho, que ella dice que, claro, que el concepto de igualdad está en un plano político. La igualdad es contra la desigualdad. Y justamente eso tiene que ver con reconocer las diferencias, no negarlas.
Porque no es que el feminismo quiere mujerizar a todo el mundo, no es que somos todas las personas iguales, al contrario, somos todas las personas diferentes. Igualdad y desigualdad tiene que ver con acceso a derechos, estamos hablando del plano político. Y reconocer la igualdad implica reconocer las diferencias. Eso es fundamental. Entonces, volviendo al tema del sujeto androcéntrico, cuando decimos que estamos viendo la sociedad a través de este sujeto, no lo vemos solamente en las ciencias humanas que estudian la conducta y que es muy fácil ver sesgos de género ahí. Estamos ahí hablando de matemática también, estamos hablando de la física. Y eso es muy fácil de verlo, porque que yo mire un microscopio no me hace objetiva. Cuando yo me pongo un guardapolvo, no me desencarno, no dejo de ser yo, no dejo de reproducir los valores que me enseñan que son los que son necesarios para hacer buena ciencia. Fíjate que la emoción queda por fuera. ¿A qué asociamos la emoción? A lo femenino. Entonces, no importa quiénes hacen ciencia, no es que porque haya más mujeres va a ser feminista la ciencia. Eso no es así. Lo que importa es qué valores reproducimos cuando hacemos ciencia. Entonces, en la medida que yo piense que soy objetiva y neutral, y que no vea que, como dice Sandra Harding, que es una feminista muy importante para la ciencia, para la historia de la ciencia del feminismo, ella dice, el problema es un problema en la medida que es problema para alguien. Entonces, cuando yo estoy haciendo un recorte de problemas, ya tengo un filtro por el cual voy a detectar que algunos son problemas y otros no. Problematizar es político, no es objetivo y neutral, no es natural. Yo, mi objeto de conocimiento, no existe por fuera de mí y está esperando a ser ahí expuesto que yo describa ese objeto neutral y objetivamente. Eso no existe. Entonces el feminismo, lo que siempre se dice es que la persona el sujeto cognoscente, la persona que va a conocer, dialoga y está en interacción con su objeto de estudio. No importa que ese objeto de estudio no sea la conducta humana. Cuando hablamos de una ecuación matemática, por ejemplo, o cuando hablamos de ciertas técnicas y tecnologías moleculares que parecen desencarnadas, tienen que ver con intereses políticos también. ¿Por qué yo estoy estudiando eso? Y ahí vamos a ver a la situación geopolítica. El sujeto androcéntrico es occidental, dijimos, y es propietario. Entonces, ¿para qué estoy yo produciendo conocimiento? Si yo estoy en Argentina preocupándome por el mal de Chagas en la provincia del Chaco, que sabemos que en un comienzo se identificó como un problema social, con un problema de condiciones socioeconómicas, y hoy se trasladó a la biología molecular y al vector de la vinchuca para que transmita la enfermedad, estoy exportando el conocimiento molecular a las revistas que manejan la ciencia. Las revistas son las revistas que median las publicaciones científicas, a través de las cuales yo obtengo subsidios y yo tengo plata para hacer investigación. Entonces, si esas revistas son norteamericanas o son del mundo anglosajón, deciden que se publique que no. Y yo como investigadora oriento mi investigación para que pueda ser publicable mi investigación. Entonces, esa es una forma androcéntrica también de producir conocimiento. Y la vemos en ingeniería, la vemos en física, la vemos en matemática. Además de que los valores de objetividad y neutralidad responden a un sexismo, porque todo lo asociado a lo femenino queda por fuera y es obstáculo para la producción de conocimiento. Bien. Quedan 10 minutos y vuelvo a la pregunta. ¿Con qué creencias te encontraste vos, tuyas o de tu alrededor? Ya, con todas estas, choqué con esto y mucha gente también de humanidades choca con esto, porque no queremos generar la dicotomía de ciencias exactas y naturales y ciencias humanas. No existe, todas las ciencias son humanas. Pero ese es un choque que tenemos las personas que venimos de diferente disciplina. Y yo tuve que poner en cuestión cosas que pensaba ciertas. Digo, un gráfico estadístico no hace más verdad, no hace menos encarnado el conocimiento que cuando yo hago una entrevista a una persona. La manipulación estadística desde el programa, donde se fija lo que es un error, lo que es una significancia estadística o no, que lo hacen personas, hasta la manipulación para obtener diferencias, que lo hacen las personas también, es exactamente subjetivo como lo es la entrevista que en sociología puede hacer una persona que hace una investigación cualitativa, digamos, ¿no? Entonces, el choque de creencias es sobre este sistema dicotómico, que es de que el más androcéntrico y el que reproduce el que reproducimos todos los días, y es el triunfo mismo del patriarcado, básicamente. Que es pensar que hay dos categorías para todo, que son, de vuelta, excluyentes, es una o la otra, tenés razón o tenés emoción, ¿no? Sos universal, sos particular, objetiva, subjetiva, abstracta, concreta, sensible o no sensible, todas cuestiones generalizadas, ¿no?
todo lo asociado a lo no emocional y demás está masculinizado y el resto feminizado. Ese sistema dicotómico fue el que más entró en crisis para mí. Pensar que no es así, que la emoción no está por fuera de la producción de conocimiento. Las personas no dejan de sentir para producir conocimiento, pero sí adoctrinan supuestamente su sentimiento y lo adoctrinan sobre la base de los privilegios de su grupo egocéntrico. Entonces, ese fue el primer choque de creencias, y extrapolado a las disciplinas científicas, te das cuenta que se reproduce. Lo humano y lo social está más feminizado que lo exacto y natural. ¿Por qué? Porque está obviamente generizado eso. Entonces, entender que la matemática es tan humana y ciencia social como la antropología sirve un montón también para cuestionar cómo las personas que vienen de esas áreas producen conocimiento. Sí, ¿sabes lo que pensaba también? Si bien no tiene, en esta dicotomía que vos hablás, de, por ejemplo, las personas que se dedican a la homeopatía, o que toman, ¿no? Al tema de las tinturas madres, al tema de las plantas, eso como es algo más natural, si se quiere, porque en realidad pasan por un proceso, no están avaladas o son criticadas desde el lado mito de las ciencias, cuando en realidad, si pensamos en la farmacéutica, la industria farmacéutica se basa justamente en el uso de plantas naturales. Sí, total. Hasta qué punto también nos impacta, ¿no? Que después Total. creemos que si está hecho en un laboratorio, entonces es algo bueno. Total. Y que va a contribuir a mi salud, como por ahí, y lo otro no. Total, ese es el triunfo de la ciencia occidental sobre nuestra subjetividad y nuestra salud. La intervención tecnológica sobre los cuerpos se vive hoy como el punto de partida, el punto de llegada para un mejoramiento de la salud, y se olvidan prácticas que tienen que ver ya con hábitos alimenticios, actividad física, y también otros tipos de saberes que han tenido un montón de impacto en la salud, en la subjetividad de las personas. Desde esta idea de la medicina más natural, si querés, que tiene que ver con plantas y demás, que es de donde deriva la farmacéutica en realidad. La farmacéutica después va a sintetizar químicamente cuestiones que vienen de esta línea, ¿no? Y bueno, lo que fue la alquimia también, ¿no? Esta idea de, si bien la alquimia tiene que ver con un proceso de entender la esencia de los cuerpos, como si una esencia para toda la materia animada, también tenía que ver con una cosmovisión del mundo que era no dominar la naturaleza, sino entenderla y acompañarla. Con la ciencia moderna, que viene con la preindustrialización, hay un cambio que es la de dominar la naturaleza, modificarla y mejorarla. Entonces, todo eso va a impactar en cómo vemos el mundo, entendemos el cuerpo e interpretamos nuestra salud. Pero si pensamos hoy, la astrología tuvo años de preponderancia para entender nuestra salud y en términos de energía, cómo somos. Yo siempre digo lo mismo, la diferencia entre la astrología y la ciencia occidental es que la ciencia occidental genera un sistema binario, de acuerdo a, pareciera que hay solo dos formas de ser, según la genitalidad. La astrología es mucho más rica en ese sentido, porque por lo menos singulariza, porque no es que hay 12 formas, sino que tienen que ver con las intersecciones de cada persona, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento. Dame astrología. Esto no quiere decir que descreemos de medicinas que pueden tener impacto en nuestra salud. Lo que sí tenemos que entender es que no es que estamos ante un conocimiento más verdadero que el que había en el siglo XV. Estamos ante un conocimiento diferente, una forma de ver el mundo diferente. Antes no estaba mal, porque también hay una cuestión lineal y etapista de la ciencia que viene con este supernomocéntrico. Pensar que antes le faltaba tecnología, antes le faltaba llegar a conocer tal cosa para tener hoy la intervención que tenemos sobre los cuerpos a nivel molecular. En realidad no, la realidad es que antes no es que le faltaba, antes no le importaba entrar al cuerpo porque no querían intervenirlo, porque había un equilibrio entre lo que llamaban el macromundo con el micromundo, que era nuestro cuerpo. Entonces la intervención no era válida, no querían intervenir el cuerpo, por eso no investigaron. No se necesita mucha tecnología para hacer una vacuna, la verdad. La vacuna tiene, el antecedente de la vacuna es antes de Cristo, no tenés demasiada tecnología ahí. Lo que vos tenés es una forma diferente de entender la salud. Entonces, orientás la investigación de una manera particular. Pero no es que estamos ante una verdad mayor porque llegamos a lo molecular. Mañana puede dar un vuelco de vuelta y volver a creer en la alquimia, o en teorías vitalistas, porque vamos a llegar a la física de cuerdas, donde las vibraciones van a dejar de tener un sentido
materializable en términos de hipótesis, y se va a volver a recaer en una energía que la verdad no es explicable, por ejemplo. Podemos tranquilamente. Entonces también hay que entender que son procesos diferentes y de vuelta, no son etapistas. Probablemente cuando había astrología en auge, había gente como Newton que no tenía ni chance de visibilidad porque la verdad no lo escuchaba nadie, porque a nadie le importaba lo que decía. Cuando se lo escuchó a un Newton, que podría haber millones de Newton, es porque convenía, porque había que intervenir en la naturaleza y el tipo vino genial con su teoría. Pero es porque fue oportuno y funcional para un contexto socioeconómico, político y un sistema de creencias. Un sistema de creencias que ponía en crisis a Dios como el centro y la divinidad de la naturaleza para no intervenirla. Un sistema de creencias que dijo, no, Dios todo bien, me creaste, pero te quedas acá, yo intervengo en la naturaleza, la domino y produzco, porque acá estamos en las sociedades precapitalistas. Sí, y ahí se me viene justo el tema que hay en boga ahora con el tema de la plata coloidal, con el, ¿no? que es algo barato y que... Es barato, es barato. Claro. ¿Qué es? ¿La qué? Claro, la plata coloidal, que hay mucha gente que está ingiriendo plata coloidal porque supuestamente previene o te ayuda con el tema del COVID. Y el otro es el... Ah, no. ¿Allá o eso? Acá sí. Bueno, ella dice allá porque actualmente Lucía está viviendo en México y está siendo investigadora de la UNAM. Sí, para aclarar, porque como es todo, para que lo puedan aclarar. Y así como esto de la plata coloidal, nos vamos, ¿no? Que volvemos al tema de la fitoterapia, ¿no? Que es algo que ya. no te implica un gasto y que te ayuda a tu mejora de vida, ¿no? O también, si vamos al caso, con respecto a esto que estás hablando, ¿no? Con el tema del Reiki. Tal cual, sí, obvio. Para mí son todas herramientas siempre válidas en la medida que a una persona le tengan un impacto positivo. Digamos. Sí. Ninguna es excluyente. Y sabes lo último para también, que ya casi que nos vamos a ir con la hora, pero pensaba con esto que yo estoy estudiando sincronario, los antiguos mayas, porque actualmente hay pueblos mayas que están en el área de Guatemala, si bien no adscriben al sincronario como lo conocemos por José Argüelles, que fue un blanco que investigó y que, bueno, traslada y que hace una combinación con otras ciencias. Sí se dice que los antiguos sacerdotes mayas, cuando un niño nacía, se veía a qué sello, qué energía traía, y según esta energía, qué misión de vida traía, o sea, qué cosas tenía como favorables, y se lo ayudaba, y sea varón o mujer, no importaba el sexo ahí, sino más bien con qué energía venía para que sus padres pudieran saber que tenía otros tiempos, que tenía otras formas, que iba a haber determinadas actividades que, si bien le iban a costar, por ahí eran las que lo beneficiaban a su evolución. ¿Y el sello energético se basaba que en la astrología, digamos? En la fecha de nacimiento. Claro, en la fecha de nacimiento actualmente es así. Se dice que después en esa época aparentemente se lo visualizaba, pero también, o sea, eran grandes astrónomos. Sí, obvio, no, ni hablar. Así que, bueno. Bueno, un placer haber hablado contigo. Un placer, me encantó. A mí también. Bueno, vos estás grabando, yo estoy grabando, espero que haya sonido en la mía, y si no, tenemos tu grabación, que después hablamos y vemos cómo me la pasás. Ahora pongo stop y se descarga automáticamente. Me estoy haciendo mucho pis, tomé mucho mate. Y eso va a quedar grabado, te cuento. No pasa nada, pero tengo que ir al baño urgente. Pará, ¿y paro acá? ¿Stop? Sí, chau. Sí, un beso y ahora sí, nos vemos. Gracias. Un abrazo, mandar un beso a cuñado. Le mando eso. Chau, chau.